Tejo, ¿viste a nuestra mamá?, le preguntaron al desconocido, pero lo que él hizo es impactante. Alejandro Morales caminaba por la plaza central de Valle de Bravo en aquella madrugada helada de julio, cuando la nieve comenzó a caer con más fuerza. A los 68 años, el jubilado solía hacer esas caminatas solitarias para escapar del insomnio que lo atormentaba desde que su esposa había partido hacía 2 años. Fue cuando escuchó un llanto bajito que venía de detrás del kiosco de la plaza. 2 niñas idénticas, que no debían tener más de 4 años, estaban abrazaditas una a la otra, temblando de frío. Vestían abrigos morados empapados por la nieve y sus caritas estaban rojas por el frío intenso. «Tío, ¿viste a nuestra mamá?», preguntó una de ellas con la voz temblorosa. Alejandro se detuvo inmediatamente. Sus manos temblaron, no solo por el frío, sino por la situación inesperada. Durante toda su vida él había sido un hombre reservado, que evitaba involucrarse en los problemas de los demás, pero algo en aquellos ojitos azules, llenos de lágrimas, lo hizo acercarse. «¿Cómo así, pequeña? ¿Dónde está la mamá de ustedes?», preguntó él, agachándose al lado de las niñas. «Ella salió a comprar medicina y no regresó», respondió la otra gemela, sonándose la nariz. «La señora del edificio dijo que mamá iba a volver pronto, pero ya hace mucho tiempo». Alejandro miró alrededor de la plaza desierta. Eran las 3 de la mañana y la temperatura estaba bajo cero. Ningún niño debería estar en la calle a esa hora, mucho menos solo y con este frío. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó, quitándose su abrigo y colocándolo sobre los hombros de las dos. «Mamá se fue cuando el sol se estaba yendo el otro día», dijo una de ellas. «Nos quedamos esperando en la casa de doña Esperanza, pero ella dijo que ya no podía quedarse con nosotras». Alejandro sintió un apretón en el pecho. Las niñas llevaban solas al menos 2 días. Miró hacia los lados esperando ver a alguien buscándolas, pero la calle estaba completamente vacía. «¿Saben dónde viven?», intentó una pregunta más. «En el edificio gris donde hay mucho ruido», respondió una de ellas. «Mamá dijo que es solo hasta que consiga un lugar mejor». La descripción era demasiado vaga. Alejandro conocía Valle de Bravo como la palma de su mano, pero había varios edificios que podrían encajar en esa descripción. Necesitaba tomar una decisión rápida. Dejar a las niñas allí no era una opción, pero llevarse a 2 desconocidas a casa tampoco parecía correcto. «Escuchen, niñas, no pueden quedarse aquí con este frío. Las voy a llevar a mi casa hasta que amanezca y después buscamos a su mamá, ¿está bien?». Las 2 asintieron sin dudar. Alejandro las cargó y caminó rápidamente hasta su casa, que estaba a solo 2 cuadras de la plaza. Durante el trayecto, notó lo livianas que eran para su edad y cómo sus estómagos gruñían de hambre. En casa, Alejandro preparó chocolate caliente y sirvió pan con mantequilla. Las niñas comieron con la desesperanza de quien no ve comida desde hace mucho tiempo. Mientras se calentaban, él las observaba atentamente, tratando de entender cómo 2 niñas tan pequeñas habían terminado solas en la calle. «¿Cómo se llaman?», preguntó mientras terminaban de comer. «Yo soy Valeria y ella es Sofía», dijo una de ellas señalando a su hermana. «Somos gemelas. Mamá siempre dice que nacimos pegaditas». «¿Y cómo se llama su mamá?». «Mamá Marcela», respondieron las 2 al mismo tiempo. Alejandro lo anotó mentalmente. Marcela no era un nombre muy común, lo que podría ayudar en la búsqueda. Preparó un cuarto con cobijas extras y acostó a las niñas para que durmieran. Antes de salir del cuarto, Valeria lo jaló por la manga de la camisa. «Tío, ¿prometes que no te vas a ir como se fue mamá?». La pregunta dolió más de lo que Alejandro esperaba. Prometió que se quedaría allí y que al día siguiente encontrarían a su madre. Las niñas se durmieron profundamente, mientras Alejandro pasó la madrugada planeando cómo proceder. Por la mañana, Alejandro llamó a la delegación local para reportar la situación. El delegado Fernando Ramírez, un conocido suyo de los tiempos en que trabajaba en la presidencia municipal, dijo que enviaría a alguien para hablar con las niñas. Antes de que cualquier autoridad llegara, Alejandro decidió hacer algunas preguntas. «Niñas, ¿se acuerdan de algo más sobre dónde vivían?». «Había una escalera que hacía ruido», dijo Sofía.
y la puerta de nuestro cuarto no cerraba bien. La mamá siempre se ponía nerviosa cuando los hombres gritaban abajo, añadió Valeria. Esa información pintaba un cuadro preocupante. Alejandro empezó a sospechar que Marcela y las niñas vivían en condiciones precarias, posiblemente en alguna vecindad o pensión barata de la ciudad. Cuando la trabajadora social llegó, acompañada de un policía, Alejandro explicó toda la situación. La mujer, que se presentó como Diana Jiménez, escuchó atentamente e hizo varias preguntas a los niños. Las respuestas fueron las mismas que Alejandro había escuchado. «Señor Morales, usted entiende que esta situación es bastante inusual, ¿no es así?», dijo Diana con tono profesional. «Que un hombre soltero encuentre a dos niñas en la calle y las lleve a su casa puede levantar cuestionamientos». Alejandro sintió que la sangre le hervía. Debía haberlas dejado morir de frío en la plaza. ¿Eso es lo que está sugiriendo? No, claro que no. Diana retrocedió un poco. Solo necesito seguir los protocolos. Voy a dar 48 horas para encontrar a la madre de estas niñas. Si no lo logramos, tendrán que ir a un albergue temporal mientras investigamos. Las gemelas, que habían escuchado la conversación, se aferraron a Alejandro con desesperación. «No queremos ir a otro lugar», lloró Valeria. «Queremos quedarnos con el abuelo Alejandro. Él es bueno con nosotras», añadió Sofía entre sollozos. Diana se sorprendió con la reacción de las niñas, pero mantuvo su postura. Alejandro tendría 2 días para encontrar a Marcela, o las niñas serían removidas de su casa. Después de que las autoridades salieron, Alejandro se sentó con las gemelas y les explicó que necesitaban encontrar a su mamá rápidamente. Las niñas parecieron entender la gravedad de la situación y empezaron a esforzarse por recordar más detalles. «La mamá siempre iba a la farmacia de la señora que usa lentes grandes», dijo Valeria. «Y ella lloraba mucho cuando miraba unos papeles blancos», añadió Sofía. Alejandro decidió comenzar su búsqueda por las farmacias de la ciudad. Valle de Bravo no era una ciudad grande, así que sería posible visitarlas todas en un día. Tomó a las niñas de la mano y salió a las calles. En la tercera farmacia que visitaron, la farmacéutica Patricia Hernández reconoció inmediatamente la descripción de los niños. «Claro que me acuerdo de ellas», dijo ella, ajustándose los lentes. «Venían aquí con una chica muy joven, rubia, muy delgada. Ella siempre compraba medicamentos para la ansiedad y a veces para el dolor». «¿Cuándo fue la última vez que la vio?», preguntó Alejandro. «Hace unos 3 días. Vino sola. Parecía muy nerviosa. Compró el remedio de siempre, pero dijo que no tenía dinero para pagarlo todo. Pagué la diferencia porque estaba desesperada». Alejandro sintió que iba por buen camino. «¿Usted tiene alguna idea de dónde vivía?». «No exactamente, pero una vez mencionó que vivía cerca del centro comunitario de la colonia Santa María. Dijo que sus hijas jugaban en el parquecito de ahí». La colonia Santa María quedaba en la parte más baja de la ciudad, conocida por concentrar familias de bajos recursos. Alejandro agradeció la información y se dirigió para allá con las gemelas. En el centro comunitario, la coordinadora Rosa Vargas reconoció a las niñas inmediatamente. «Valeria y Sofía, ¿dónde estaban?». «Su mamá vino aquí buscándolas. Estaba desesperada». Alejandro se acercó ansioso. «¿Cuándo pasó eso?». «Ayer por la mañana», respondió Rosa. «Marcela dijo que había dejado a las niñas con una vecina, pero cuando regresó ya no estaban. Ella pensó que se habían escapado a jugar y se habían perdido». «¿Usted sabe dónde vive?», preguntó Alejandro. «Vive en el conjunto habitacional allá arriba», señaló Rosa hacia una fila de edificios grises. «Edificio C, departamento 23, pero no sirve de nada ir allá ahora». «¿Por qué no?». Rosa dudó antes de responder. «Marcela está pasando por unos problemas difíciles. Es una buena mamá, pero a veces no está en condiciones de cuidar a las niñas». Alejandro entendió lo que Rosa estaba tratando de decir sin ser directa. Marcela probablemente tenía problemas con la bebida o las drogas. «¿Está ella allá ahora?», insistió Alejandro. «No sé. Ayer salió de aquí muy alterada, diciendo que iba a buscarlos por toda la ciudad.
Dijo algo sobre ir a Guadalajara tras un hermano. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Alejandro. Marcela había dejado a sus hijas con una vecina, probablemente para salir tras drogas o alcohol. Cuando volvió y no las encontró, entró en pánico y pudo haber salido de la ciudad pensando que alguien se las había llevado. «Rosa, necesito tu ayuda», dijo Alejandro. «Estas niñas están conmigo desde ayer de madrugada. Las encontré en la plaza, solas en el frío. La asistencia social me dio 2 días para encontrar a la mamá. Si no, irán a un albergue». Rosa miró a las gemelas, que estaban agarradas de la mano de Alejandro, como si él fuera la única seguridad que tenían en el mundo. «Conozco la historia de Marcela», dijo ella en voz baja. «Es una situación muy complicada». «Cuéntame», pidió Alejandro. Rosa miró alrededor y los llevó a su sala particular en el centro comunitario. «Marcela tiene apenas 22 años», comenzó ella. «Las niñas nacieron cuando ella tenía 18. Su papá desapareció cuando supo del embarazo. Los padres de Marcela perdieron la vida en un accidente de tránsito cuando las gemelas tenían 1 año. Alejandro escuchaba con atención, sintiendo el peso de la tragedia que había golpeado a aquella familia tan joven. Desde entonces ha luchado para criar a las niñas sola. Trabajó como limpiadora, niñera, vendedora, cualquier cosa para mantener a la familia. Pero es muy difícil conciliar trabajo con el cuidado de 2 niñas pequeñas. ¿Y cuándo comenzaron los problemas?, preguntó Alejandro. «Hace unos 6 meses», suspiró Rosa. «Perdió el trabajo en una tienda porque necesitaba faltar mucho para cuidar a las niñas cuando se enfermaban. Sin ingresos fijos, comenzó a desesperarse. Fue cuando aparecieron las malas compañías». «¿Drogas?», Alejandro preguntó directamente. Rosa confirmó con un movimiento de cabeza. «Empezó solo con calmantes para poder dormir. Después vinieron cosas más fuertes. Venía aquí siempre pidiendo ayuda, pero nunca aceptaba ir a un centro de recuperación porque no quería separarse de sus hijas». «¿Dónde crees que pueda estar ahora?». «Sinceramente, no sé. Cuando está en crisis, desaparece por días. Ya ha pasado que deja a las niñas con vecinos y se esfuma. Por eso la gente aquí de la colonia ya no quiere ayudar». Alejandro absorbió toda esa información. Marcela era una mamá joven que había perdido el control de su propia vida, pero que claramente amaba a sus hijas. El problema era que no estaba en condiciones de cuidarlas. «Rosa, ¿tienes el teléfono de alguien de su familia? ¿Algún pariente que pueda ayudar?». «Que yo sepa, solo tiene un hermano en Guadalajara, pero no se hablan desde hace años. La familia del papá de las niñas también cortó relaciones después de que él abandonó a Marcela». Alejandro se sintió perdido. Tenía solo 1 día y medio para encontrar a una mujer que podría estar en cualquier lugar del estado, posiblemente en crisis por drogas. «Tío Alejandro», dijo Valeria tirando de su manga. La mamá siempre hablaba de un hospital donde ella estaba feliz. Alejandro y Rosa se miraron, intrigados. «¿Cómo es eso, pequeña?», preguntó Rosa. «Ella siempre miraba una foto de ella en el hospital y se quedaba sonriendo», explicó Sofía. «Decía que allá ella era importante». «¿Saben dónde es ese hospital?», preguntó Alejandro. Las niñas negaron con la cabeza, pero Valeria corrió hasta su mochila y sacó una foto arrugada. Era Marcela, visiblemente más joven y saludable, con un uniforme hospitalario y sonriendo junto a otras mujeres. Alejandro examinó la foto cuidadosamente. Al fondo se podía ver parte de una placa con el nombre del hospital, pero estaba parcialmente cubierta por el dedo de quien tomó la foto. «Hospital San... algo», murmuró Alejandro. «Hospital San Francisco», exclamó Rosa. «Conozco a varias chicas de la colonia que hicieron el curso de auxiliar de enfermería ahí. Queda en San Luis Potosí». Alejandro sintió una punzada de esperanza. Si Marcela había trabajado en el hospital, tal vez aún tuviera contactos allí. O quizás, en un momento de desesperación, hubiera buscado ayuda en el lugar donde alguna vez fue feliz. «Rosa, ¿puedes quedarte con las niñas unas horas? Necesito ir a San Luis Potosí a ver si encuentro alguna pista». «Claro», aceptó Rosa. «Valeria y Sofía pueden quedarse aquí jugando. ¿Conocen el lugar?». Alejandro besó la frente de las gemelas
y prometió regresar antes del anochecer. El viaje a San Luis Potosí tomaría unas 2 horas. Esperaba que su intuición estuviera en lo cierto. En el Hospital San Francisco, Alejandro buscó el Departamento de Recursos Humanos. La recepcionista, una mujer de mediana edad llamada Guadalupe, fue muy servicial cuando él explicó la situación. ¿Marcela Ramírez?, repitió ella, consultando la computadora. Sí, trabajó aquí como auxiliar de enfermería casi 2 años. Era una empleada ejemplar. ¿Cuándo se fue? Hace unos 8 meses, respondió Guadalupe. Renunció alegando que necesitaba cuidar a sus hijas gemelas. En ese momento nos dio pena porque era muy dedicada. ¿Tiene alguna forma de contactarla? ¿Algún teléfono o dirección? Tengo el teléfono que dejó en ese entonces, pero no sé si aún sea válido. Guadalupe anotó el número en un papel. ¿Puedo preguntar por qué la busca? Alejandro explicó brevemente la situación. Guadalupe se sorprendió al saber que las hijas de Marcela estaban desaparecidas y que ella podría estar en peligro. ¿Sabe una cosa?, dijo Guadalupe pensativa. Marcela siempre fue muy cercana a la enfermera jefe del área de pediatría, Cristina. Si alguien sabe algo, sería ella. Alejandro fue dirigido al área de pediatría, donde encontró a Cristina Méndez, una mujer de 50 años, con una sonrisa amable y ojos preocupados. Marcela. Dios mío, ¿cómo no voy a recordarla?, dijo Cristina cuando Alejandro se presentó. Era una de las mejores auxiliares que ha trabajado conmigo. Tenía un don especial con los niños. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? Hace un par de semanas, respondió Cristina, poniéndose visiblemente preocupada. Me llamó en la madrugada, llorando mucho. Dijo que estaba perdiendo el control de todo y que ya no sabía cómo cuidar a sus hijas. Alejandro se inclinó hacia adelante, ansioso. ¿Qué más dijo? Que estaba tomando unos medicamentos para aguantar la presión y que sabía que estaba haciendo tonterías. Cristina suspiró profundamente. Intenté convencerla de buscar ayuda profesional. Hasta le ofrecí acompañarla a una consulta. Dijo que lo pensaría. ¿Tiene idea de dónde podría estar ahora? Cristina pensó por un momento. Mencionó una vez que cuando se sentía muy perdida, solía ir a la casa donde creció en el interior. Queda en un pueblito llamado Tequisquiapan, si no me equivoco. Alejandro anotó la información. Tequisquiapan estaba a como 1 hora de San Luis Potosí. Aún tenía tiempo de ir y volver antes del anochecer. Cristina, si Marcela se pone en contacto, ¿puede decirle que sus hijas están a salvo? ¿Y darme su número? Alejandro le entregó su tarjeta. Claro, aceptó Cristina. Ojalá la encuentren pronto. Esas niñas son su vida. Durante el viaje a Tequisquiapan, Alejandro llamó a Rosa para saber cómo estaban las gemelas. Ellas estaban bien, jugando y comiendo el refrigerio que Rosa había preparado. Eso lo tranquilizó un poco. En Tequisquiapan, Alejandro paró en una gasolinera para preguntar sobre la familia de Marcela Ramírez. El despachador, un muchacho joven, conocía la historia. «Ah, la familia Ramírez. Qué tragedia, ¿no?», dijo él moviendo la cabeza. Los viejos perdieron la vida en aquel accidente terrible. Su casa está abandonada desde hace años, pero a veces la gente ve a alguien por ahí. ¿Dónde queda la casa? Sale aquí por el camino viejo, como 3 kilómetros. Es una casa amarilla con un portón verde. No tiene pérdida, es la única casa en ese camino. Alejandro agradeció y siguió las direcciones. El camino era de tierra y lleno de baches. Cuando llegó al lugar indicado, vio una casa sencilla y descuidada, con la pintura descarapelada y el jardín invadido por la maleza. Había un carro viejo estacionado enfrente. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Estacionó y caminó hasta la puerta principal. Antes siquiera de tocar, escuchó un llanto bajito que venía de dentro de la casa. «Marcela», llamó él tocando suavemente la puerta. El llanto se detuvo de inmediato. Después de unos segundos, una voz débil respondió. «¿Quién es?» «Mi nombre es Alejandro Morales. Estoy aquí por sus hijas, Valeria y Sofía». La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer joven con un aspecto físico deteriorado. Marcela estaba muy delgada, con ojeras profundas y temblores en las manos. Aún así, Alejandro podía ver que era bonita
y que el amor por sus hijas todavía brillaba en sus ojos. «¿Mis hijas, dónde están? ¿Están bien?», preguntó ella desesperadamente. «Están seguras conmigo», tranquilizó Alejandro. «Las encontré en la plaza de Valle de Bravo, solas en el frío, hace 2 días». Marcela se derrumbó en lágrimas. «Soy una pésima madre. Las dejé con doña Esperanza para ir... No pudo terminar la frase. ¿Para ir a conseguir drogas?», Alejandro completó con gentileza. Marcela confirmó con la cabeza, avergonzada. «Cuando regresé, Esperanza dijo que habían salido a jugar y no volvieron. Las busqué por toda la ciudad. Pensé que alguien se las había llevado, que era mi culpa por ser una mala madre». Alejandro se sentó a su lado en el escalón de la casa. «Marcela, sus hijas son unas niñas maravillosas, inteligentes, cariñosas, bien educadas. Cualquiera puede ver que fueron criadas con amor. Pero yo lo arruiné todo», lloró ella. «Empecé a usar esas drogas para aguantar la presión de criarlas sola, para poder trabajar más, dormir menos. Y ahora ya no puedo parar». «¿Quieres parar?», preguntó Alejandro directamente. «Más que nada en el mundo», respondió Marcela sin dudar. «Pero tengo miedo de no poder, y tengo miedo de perder a las niñas para siempre». Alejandro sintió algo moverse en su pecho. Esa muchacha era demasiado joven para estar pasando por todo eso sola. «Marcela, tengo una propuesta para usted, pero antes necesito contarle algo». Alejandro respiró hondo. «Yo ya la conocía». Marcela lo miró confundida. «¿Cómo es eso?». «Hace 3 años yo era gerente regional de una empresa de logística. Tuve que tomar una decisión de cerrar una sucursal en Guadalajara para recortar costos. Con esa decisión, 15 empleados perdieron su trabajo». Marcela seguía sin entender a dónde quería llegar Alejandro. Uno de esos empleados era Antonio Ramírez, su padre. El rostro de Marcela palideció aún más. Usted es el hombre que despidió a mi padre», Alejandro confirmó con un pesado movimiento de cabeza. «6 meses después del recorte de personal, supe que Antonio y su esposa sufrieron aquel accidente. También me enteré de que había dejado a una hija embarazada de gemelas, sin recursos». «¿Por qué me está contando esto?», preguntó Marcela con la voz temblorosa. «Porque esa decisión me persigue hasta hoy. Podría haber encontrado otras formas de recortar costos, podría haber reubicado a su padre en otro sector, pero elegí el camino más fácil, e indirectamente contribuí a la tragedia de su familia». Marcela procesó la información en silencio. Alejandro esperó, preparado para cualquier reacción. «Entonces, ¿estás ayudando a mis hijas por culpa?», preguntó ella finalmente. «Empecé por culpa», admitió Alejandro honestamente. «Pero ahora es por amor. Valeria y Sofía son niñas especiales. En 2 días cambiaron algo dentro de mí que creí perdido para siempre. ¿Qué quieres de mí?». «Quiero ayudarte a recuperarte y a recuperar a tus hijas», dijo Alejandro. «Pero necesitas aceptar tratamiento profesional. No puedo hacerlo solo». Marcela guardó silencio por un largo rato, mirando sus propias manos que temblaban. «Si voy a tratamiento, ¿qué pasará con Valeria y Sofía?». «Se quedarán conmigo durante el tiempo que sea necesario. Después, ustedes 3 volverán a ser una familia, pero una familia con apoyo, no solas en el mundo». «¿Por qué harías eso, después de todo lo que pasó?». Alejandro pensó en la respuesta. «Porque todos merecen una segunda oportunidad. Porque 2 niñas no pueden pagar por los errores de los adultos, y porque creo que tú puedes ser la madre que ellas merecen, solo necesitas ayuda para lograrlo». Marcela lloró mucho. Alejandro esperó pacientemente, dejando que ella procesara todo. «Si acepto, ¿cómo sé que no me las quitarán para siempre? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?». «No lo sabes», respondió Alejandro honestamente. «Así como yo no sé si tú lograrás recuperarte. Pero a veces en la vida necesitamos tener fe en las personas, incluso cuando no tenemos garantías». Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora continuando.
Marcela se levantó y caminó hacia la ventana de la casa abandonada, mirando hacia el valle donde había jugado en su infancia. Alejandro la observaba, respetando el tiempo que ella necesitaba para tomar una decisión que cambiaría toda su vida. ¿Puedo verlas antes de ir al tratamiento?, preguntó ella finalmente. Claro, pero tiene que ser hoy mismo. La asistencia social me dio plazo hasta mañana para encontrarte. Si no regresamos juntos hoy, podrían llevarlas a un albergue. Marcela se volteó rápidamente. No, no pueden ir a un albergue. Ya han perdido tanto tiempo de su infancia por mi culpa. ¿Entonces aceptas mi propuesta? Marcela respiró hondo varias veces antes de responder. Acepto, pero quiero algunas condiciones. Te escucho. Quiero elegir dónde hacer el tratamiento. Quiero poder ver a las niñas al menos una vez por semana. Y quiero que me prometas que no intentarás quedarte con ellas para siempre. Acepto las dos primeras condiciones, dijo Alejandro. En cuanto a la tercera, solo puedo prometer que haré lo que sea mejor para Valeria y Sofía. Si tú te recuperas y demuestras que puedes cuidarlas, ellas regresarán contigo. Si no lo logras, lucharé legalmente para quedarme con ellas. Ellas merecen estabilidad. La honestidad brutal de Alejandro impactó a Marcela, pero ella entendió que él estaba siendo justo. Está bien, aceptó ella. Vamos de regreso a Valle de Bravo, a buscar a mis hijas. Durante el viaje de regreso, Marcela le contó más detalles de su historia a Alejandro. Ella había comenzado a usar calmantes después de una noche en que Valeria tuvo una crisis de fiebre alta y ella no tenía dinero para llevarla al médico. La desesperación la hizo tomar prestados los medicamentos de una vecina. Funcionaron tan bien para calmar mi ansiedad que comencé a tomarlos cada vez que me sentía abrumada, explicó ella. Después comencé a comprarlos por mi cuenta. Cuando los calmantes ya no hacían efecto, pasé a cosas más fuertes. ¿Y cómo conseguías dinero para comprarlos? Vendía algunas cosas de la casa, pedía dinero prestado, a veces hacía trabajos extras. Marcela suspiró. Llegó un punto en que gastaba el dinero de la alimentación de las niñas en drogas. Fue cuando me di cuenta de que había perdido el control. ¿Por qué no buscaste ayuda antes? Tenía miedo, admitió ella. Miedo de que me quitaran a las niñas, miedo de que descubrieran que no era una buena madre, miedo de quedarme sola en el mundo. Alejandro entendió perfectamente esos miedos. Él mismo había pasado años evitando vínculos profundos después de la pérdida de su esposa, con miedo de sufrir nuevamente. Cuando llegaron al centro comunitario, Valeria y Sofía corrieron a los brazos de su madre, con una alegría que emocionó a todos los presentes. Rosa observaba la escena con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó Valeria abrazando a Marcela con fuerza. «Mamá tuvo que resolver unos problemas, pero ahora estoy aquí», respondió Marcela, intentando no llorar frente a sus hijas. Sofía miró a Alejandro y luego a su madre. «El abuelo Alejandro nos cuidó bien, mamá. Hace chocolate caliente rico y nos deja dormir en su cama grande». Marcela miró a Alejandro con gratitud. «Te agradezco que las hayas cuidado. Sé que no fue fácil». «Son niñas maravillosas», respondió Alejandro. «Cuidarlas fue un placer». Rosa se acercó al grupo. «Marcela, qué bueno que estás bien. Estaba muy preocupada». «Rosa, necesito decirte algo», dijo Marcela. «Decidí buscar ayuda profesional para mis problemas. Voy a hacer un tratamiento, pero eso significa que tendré que alejarme de las niñas por un tiempo». Rosa entendió inmediatamente de qué hablaba Marcela. «Creo que es la decisión correcta. Tienes mucho valor. Durante ese periodo, las niñas van a quedarse con Alejandro», continuó Marcela. «Sé que parece extraño, pero él ha sido muy bueno con ellas». «Mamá, ¿te vas otra vez?», preguntó Valeria con miedo. Marcela se arrodilló frente a sus hijas y tomó las manos de ambas. «Hijitas, mamá está enferma. No enferma del cuerpo, sino enferma de la cabeza. Por eso a veces me pongo nerviosa o hago cosas que ustedes no entienden. ¿Como cuando duermes mucho y no despiertas?», preguntó Sofía. «Sí, como cuando duermo mucho y no despierto», confirmó Marcela, con el corazón destrozado. «Pero ahora voy a un lugar donde los médicos me van a ayudar a ponerme bien otra vez».
¿Y cuando estés bien vuelves a casa con nosotras?, quiso saber Valeria. Sí, voy a volver, mi amor, pero mientras tanto, ustedes se quedarán con el abuelo Alejandro. Él es una persona muy buena y las va a cuidar bien. Las niñas miraron a Alejandro, quien se arrodilló al lado de Marcela. Valeria y Sofía, sé que no me conocen desde hace mucho tiempo, pero prometo que las cuidaré como si fueran mis propias nietas. Podrán visitar a mamá siempre que quieran. ¿Mamá también puede visitarnos?, preguntó Sofía. Sí puede, Alejandro sonrió. Siempre que se sienta mejor. Las niñas parecieron aceptar la situación con la facilidad natural de los niños. No entendían completamente lo que sucedía, pero confiaban en los adultos a su alrededor. Esa misma noche, Alejandro llamó a Diana Jiménez para informar que había encontrado a Marcela y explicar el plan que habían hecho. La trabajadora social se sorprendió, pero accedió a dar una oportunidad al arreglo, siempre que se formalizara legalmente. Vamos a necesitar hacer algunos documentos, una guardia temporal para usted y un compromiso de la madre con el tratamiento, explicó Diana. También será necesario un seguimiento regular de la situación. Alejandro aceptó todos los requisitos. Al día siguiente, él y Marcela fueron al foro de la ciudad para formalizar el acuerdo. Valeria y Sofía se quedaron con Rosa en el centro comunitario. Durante la audiencia, el juez Carlos Gutiérrez cuestionó detalladamente los motivos de la decisión. Marcela explicó su situación con honestidad, admitiendo sus problemas y su necesidad de tratamiento. Alejandro explicó cómo había conocido a la familia y su disposición a ayudar. Esta es una situación muy inusual, dijo el juez. Que un desconocido se responsabilice de dos niñas mientras la madre hace tratamiento no es algo que veamos con frecuencia. Entiendo la preocupación de su excelencia, respondió Alejandro, pero estos niños necesitan estabilidad. Si van a un albergue, sufrirán aún más trauma. Puedo ofrecer un ambiente seguro y amoroso mientras la madre se recupera. El juez deliberó por algunos minutos antes de tomar su decisión. Voy a conceder la custodia temporal por 6 meses, sujeta a revisión mensual. La madre tendrá derecho a visitas supervisadas semanales, siempre y cuando esté cumpliendo con el tratamiento. Cualquier incumplimiento de las condiciones resultará en la revisión inmediata del acuerdo. Alejandro y Marcela firmaron todos los documentos necesarios. Cuando salieron del foro, Marcela estaba visiblemente nerviosa. Alejandro, tengo miedo, admitió ella. Miedo de no poder recuperarme. Miedo de perder a las niñas para siempre. El miedo es normal, tranquilizó Alejandro. Pero ya no estás sola. Voy a estar aquí apoyándolas a ustedes tres durante todo el proceso. Al día siguiente, Alejandro llevó a Marcela a conocer el Centro de Recuperación Nueva Esperanza, en San Luis Potosí. La institución tenía una buena reputación y ofrecía tratamiento completo para la dependencia química, incluyendo acompañamiento psicológico y reestructuración familiar. La psicóloga doctora Isabel Méndez conversó largamente con Marcela, evaluando su estado mental y su motivación para el tratamiento. Después, llamó a Alejandro para una conversación privada. «Señor Alejandro, debo admitir que su situación es única», dijo la doctora. «No es común que un extraño se involucre tanto en la recuperación de una familia». «Sé que parece extraño», respondió Alejandro, «pero estos niños cambiaron mi vida. No puedo simplemente ignorar lo que está pasando con ellos. ¿Puedo preguntar cuál es su experiencia con niños? ¿Tiene hijos propios?» Alejandro dudó antes de responder. «No, mi esposa y yo intentamos tener hijos por muchos años, pero no pudimos. Después de que ella falleció, pensé que nunca tendría la oportunidad de ser padre o abuelo. ¿Y ahora? Ahora siento que Valeria y Sofía son el regalo que la vida me dio cuando menos lo esperaba». Alejandro sonrió tristemente. «Sé que pueden volver con su madre en cualquier momento, y lo acepto, pero mientras estén conmigo, las voy a amar como si fueran mi familia». La doctora se emocionó con la sinceridad de Alejandro. «Creo que Marcela y las niñas tienen suerte de haberlo encontrado a usted», dijo ella. «Vamos a trabajar juntos para que esta familia se reencuentre de la mejor manera posible». El tratamiento de Marcela comenzó al día siguiente. Alejandro la visitaba 2 veces por semana.
siempre llevando noticias de las niñas y fotos de las actividades que hacían. Las gemelas también visitaban a su madre los sábados, siempre acompañadas por Alejandro. En las primeras semanas, las visitas eran difíciles. Marcela pasaba por crisis de abstinencia y a veces no estaba en condiciones de recibir a sus hijas. Alejandro tenía que explicarle a Valeria y Sofía que mamá estaba cansada y que la verían la próxima semana. ¿Por qué mamá no quiere jugar con nosotras?, preguntó Sofía después de una visita particularmente difícil. Alejandro se arrodilló frente a ella y tomó sus manitas. Mamá quiere mucho jugar con ustedes, pequeña, pero todavía está enferma y los medicamentos la dejan muy cansada. ¿Cuándo se va a poner bien?, quiso saber Valeria. Los doctores dijeron que va a tardar algunos meses, explicó Alejandro, pero cada semana se pone un poquito mejor. En casa, Alejandro se adaptó completamente a la rutina de cuidar a las gemelas. Transformó el cuarto de huéspedes en un cuarto de niñas, pintando las paredes de rosa y comprando literas decoradas con princesas. Aprendió a hacer peinados, comprar ropa de niña y lidiar con berrinches infantiles. Las vecinas de Alejandro, inicialmente desconfiadas de la situación, pronto se encantaron con Valeria y Sofía. Doña Consuelo, que vivía al lado, pasó a ayudar cuidando a las niñas cuando Alejandro necesitaba salir. Doña Mercedes, del departamento de abajo, siempre mandaba dulces y galletas. «Estas niñas le han traído vida al edificio», comentó doña Consuelo un día. Hace años que no escuchábamos risas en los pasillos. Alejandro sonrió al oír eso. Valeria y Sofía realmente habían cambiado no solo su vida, sino la dinámica de todo el edificio. Después de 2 meses de tratamiento, Marcela comenzó a mostrar signos de una mejoría significativa. En las visitas estaba más presente, jugaba con sus hijas y demostraba interés en sus actividades diarias. «¿Cómo les va en la escuela?», preguntó Marcela durante una visita. «Muy bien», respondió Alejandro. «Las maestras dicen que son inteligentes y se adaptaron rápidamente. A Valeria le gusta más dibujar y Sofía prefiere escuchar historias. ¿Y preguntan por mí?». «Todos los días». Alejandro sonrió. «Siempre quieren saber cuándo vas a volver a casa». «Alejandro, quiero agradecerte por todo lo que estás haciendo», dijo Marcela con lágrimas en los ojos. «Sé que no debe ser fácil cuidar a 2 niñas pequeñas». «Marcela, cuidarlas ha sido la mayor alegría de mi vida», respondió Alejandro honestamente. «Me han enseñado cosas que no sabía que existían». «¿Cómo qué?». «Cómo es despertar preocupado por alguien más que por mí mismo. Cómo es sentir orgullo por los pequeños logros de otra persona. Cómo es amar sin esperar nada a cambio». Marcela lloró al oír eso. «Serías un padre maravilloso. Es injusto que no hayas tenido esa oportunidad. Tal vez no tuve hijos biológicos, pero ahora tengo 2 nietas del corazón», Alejandro sonrió, «y una hija que está luchando por recuperarse». Las palabras de Alejandro conmovieron profundamente a Marcela. Ella nunca había tenido una figura paterna presente en su vida y ahora la encontraba en alguien que debería ser un extraño. En el 3er mes de tratamiento, la doctora Isabel llamó a Alejandro para una reunión. «Marcela está progresando muy bien», informó la psicóloga. «Ha completado la desintoxicación física y ahora está trabajando intensivamente en la parte psicológica de la dependencia». «¿Qué significa eso en términos prácticos?», preguntó Alejandro. «Significa que podemos comenzar a planear su reintegración gradual con sus hijas. Primero, visitas más largas. Después, tal vez fines de semana. Eventualmente, el regreso completo a la convivencia familiar». Alejandro sintió una mezcla de alegría y aprensión. Quería que Marcela se recuperara y volviera con sus hijas, pero también sabía que extrañaría mucho a las niñas. «¿Cuánto tiempo cree que esto va a tomar?». «Si todo sale bien, creo que en 3 meses podría tener alta del tratamiento intensivo y comenzar el seguimiento ambulatorio». Alejandro agradeció la información y fue a comunicar las novedades a Valeria y Sofía. Las niñas se emocionaron con la posibilidad de que su mamá volviera a casa. «Abuelo, cuando mamá regrese, ¿tú te vas a ir?», preguntó Valeria con preocupación. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Él había evitado pensar en esa posibilidad. «¿Por qué creen que me voy a ir?», preguntó él.
Porque solo estabas cuidándonos hasta que mamá se mejorara, explicó Sofía con lógica infantil. Alejandro se sentó con las dos en el sofá y pensó cuidadosamente su respuesta. Valeria y Sofía, cuando su mamá regrese, ustedes van a vivir con ella nuevamente. Pero eso no significa que yo voy a desaparecer de sus vidas. ¿Cómo así?, quiso saber Valeria. Yo siempre voy a ser su abuelo, aunque ya no vivan conmigo. Pueden visitarme siempre que quieran, pueden pasar fines de semana aquí y yo voy a estar siempre que me necesiten. ¿Lo prometes?, pidió Sofía. Lo prometo. Alejandro selló el acuerdo con un beso en la frente de cada una. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Alejandro reflexionó sobre su propia vida. En menos de 6 meses, había pasado de ser un viudo solitario a un abuelo dedicado. La transformación había sido tan natural que apenas notaba cómo era su vida antes de Valeria y Sofía. Decidió que independientemente de lo que sucediera con la situación legal de las niñas, él siempre sería parte de sus vidas. Si Marcela se recuperaba completamente, sería el abuelo que nunca tuvieron. Si ella tenía recaídas, él estaría ahí para apoyar a la familia. En el 4.º mes de tratamiento, Marcela recibió autorización para pasar el fin de semana en casa con sus hijas. Alejandro preparó todo cuidadosamente, comprando sus alimentos preferidos y arreglando la casa de forma acogedora. «Alejandro, ¿puedo usar tu teléfono para llamar a Cristina del hospital?», pidió Marcela la mañana del sábado. «Me gustaría hablar con ella». «Claro». Alejandro le entregó el teléfono sin preguntas. Marcela conversó largamente con su antigua jefa. Alejandro no escuchó toda la conversación, pero notó que ella estaba animada cuando colgó. «Cristina dijo que hay una vacante para auxiliar de enfermería en el turno de la tarde», contó Marcela emocionada. «Si logro completar el tratamiento, ella puede recomendarme». «Eso es maravilloso». Alejandro sonrió genuinamente. «Un empleo estable va a ayudar mucho en tu recuperación». Durante aquel fin de semana, Alejandro observó atentamente la interacción entre Marcela y sus hijas. Ella estaba mucho más presente y cariñosa que en las primeras visitas. Jugaba con ellas, ayudaba en las tareas de la escuela y demostraba interés genuino en sus vidas. A la hora de dormir, las niñas pidieron a la mamá que contara un cuento. «Mamá, cuenta aquella historia de cuando éramos bebés en el hospital», pidió Valeria. Marcela comenzó a contar cómo las gemelas nacieron prematuras y tuvieron que estar en la UCI neonatal por 2 semanas. Alejandro escuchaba desde la sala, emocionado con la ternura en la voz de Marcela. «Y entonces el médico dijo que ustedes eran las bebés más lindas que él había visto», continuó Marcela. «Dijo que ustedes eran guerreras que habían nacido para vencer cualquier dificultad. Y ahora tú también eres guerrera, ¿verdad, mamá?», dijo Sofía. «Estás venciendo la enfermedad de la cabeza». Marcela comenzó a llorar. «Sí, mi amor, la mamá está aprendiendo a ser guerrera como ustedes». Alejandro se retiró discretamente para no interferir en el momento íntimo entre madre e hijas. Más tarde, cuando las niñas estaban dormidas, Marcela fue a buscarlo a la cocina. «Alejandro, necesito decirte algo», dijo ella con seriedad. Alejandro se preparó para cualquier cosa. «Te escucho». «Nunca voy a poder retribuir todo lo que has hecho por nosotras, no solo por haber cuidado a las niñas, sino por haberme dado una oportunidad cuando no la merecía». «Marcela, tú siempre mereciste una oportunidad», respondió Alejandro. «Solo necesitabas que alguien creyera en ti. ¿Por qué crees en mí, incluso después de todo lo malo que hice?». Alejandro pensó en la pregunta antes de responder. «Porque veo cómo miras a tus hijas. Veo el amor en tus ojos, incluso cuando estabas en tu momento más difícil. Una madre que ama así no puede ser una mala persona». «¿Y si tengo recaídas? ¿Y si no logro ser la madre que ellas merecen?». «Si tienes recaídas, las enfrentaremos juntos», prometió Alejandro. «No las voy a abandonar ahora. Somos una familia, aunque no sea tradicional». Marcela abrazó a Alejandro con gratitud. Por primera vez en años, sentía que no estaba sola en el mundo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando.
El fin de semana pasó rápidamente, y el lunes Marcela regresó al centro de recuperación, pero ahora había una diferencia. Ella estaba esperanzada y motivada como nunca antes. Las siguientes semanas transcurrieron en una rutina positiva. Marcela seguía progresando en el tratamiento. Las niñas se adaptaban bien a la escuela, y Alejandro descubría diariamente nuevas alegrías de la paternidad tardía. En el 5.º mes, la doctora Isabel llamó a Alejandro y Marcela para una reunión importante. «Ha llegado el momento de discutir el alta de Marcela», anunció ella. «Su progreso ha sido excepcional y creo que está lista para retomar la vida con sus hijas». Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero forzó una sonrisa. «Eso es maravilloso, Marcela, te lo mereces. Pero», continuó la psicóloga, «me gustaría sugerir una transición gradual. Tal vez Marcela pueda vivir cerca de usted inicialmente para mantener la red de apoyo que han construido». La sugerencia trajo alivio a Alejandro. Él no estaba listo para separarse completamente de las niñas, y Marcela también se beneficiaría de tener apoyo cerca. «Yo también pensé en eso», dijo Marcela. «Alejandro, ¿sería posible que yo rentara un departamento en tu edificio? Sé que hay algunos vacíos». Alejandro se emocionó con la posibilidad. «Claro. De hecho, doña Consuelo comentó que el departamento del piso de arriba está en renta. Puedo hablar con el propietario». En las semanas siguientes, Alejandro ayudó a Marcela a organizar la renta del departamento y a amueblar el espacio. Él compró muebles usados, pero en buen estado, y las vecinas contribuyeron con utensilios domésticos y decoraciones. Valeria y Sofía estaban eufóricas con la posibilidad de vivir en el mismo edificio que el abuelo Alejandro. Para ellas era la situación perfecta. Tendrían a su mamá de vuelta y no perderían al abuelo. Marcela recibió el alta del tratamiento en la primera semana de diciembre. La familia se reunió para una cena especial en el departamento de Alejandro, celebrando la nueva fase de sus vidas. «Alejandro, me gustaría hacer un brindis», dijo Marcela levantando su vaso de refresco. «Por la segunda oportunidad, por la familia que elegimos y por el amor que encontramos en los lugares más inesperados. Por nuestra familia», completó Alejandro, emocionado. Valeria y Sofía brindaron con sus vasos de leche, sin entender completamente el significado del momento, pero felices de tener a todas las personas importantes reunidas. En los primeros meses de la nueva rutina, hubo algunos desafíos de adaptación. Marcela a veces sentía inseguridad sobre sus habilidades como madre después de tantos meses alejada. Alejandro intentaba darle espacio para que reasumiera su papel de mamá, pero siempre estaba disponible cuando ella lo necesitaba. Un día, Valeria llegó a casa llorando porque había peleado con una compañerita en la escuela. «¿Qué pasó, hija?», preguntó Marcela, acogiendo a la niña. «Fernanda dijo que yo no tengo abuelo de verdad, que el abuelo Alejandro no es mi abuelo porque no nació conmigo», sollozó Valeria. Marcela miró a Alejandro, que había escuchado la conversación. Ella vio el dolor en sus ojos y sintió enojo por la niña que había lastimado a su hija. «Valeria, ven acá», llamó Marcela, haciendo que su hija se sentara en su regazo. «¿Sabes qué es una familia de corazón?». Valeria movió la cabeza negativamente. Una familia de corazón es cuando personas que no nacieron juntas se eligen para amarse unas a otras como familia. El abuelo Alejandro nos eligió cuando más lo necesitábamos, y nosotros también lo elegimos a él. Pero Fernanda dijo que eso no vale. Valeria todavía estaba molesta. Alejandro se acercó y se arrodilló frente a Valeria. «Pequeña, deja que el abuelo te cuente algo. Yo te amé a ti y a Sofía desde el primer día que las conocí. Ese amor no es menor porque no nacimos en la misma familia. De hecho, es aún más especial porque fue un regalo que la vida nos dio». «¿Es verdad?». Valeria miró a los ojos de Alejandro. «Es lo más verdadero que existe en el mundo». Alejandro sonrió. «Tú eres mi nieta, Sofía es mi nieta, y tu mamá es como una hija para mí. Ningún papel o ADN puede cambiar eso». Valeria abrazó a Alejandro con fuerza. «Te amo, abuelo». «Yo también te amo, mi princesa». Marcela observó la escena con lágrimas en los ojos.
Ella sabía que sus hijas tenían suerte de tener a Alejandro en sus vidas, pero momentos como ese le hacían darse cuenta de cuánto ella misma también lo necesitaba. Los meses pasaron y la vida de la familia se estabilizó en una rutina feliz. Marcela consiguió el empleo en el hospital, como Cristina había prometido. Trabajaba en el turno de la tarde, así que las niñas se quedaban con Alejandro después de la escuela hasta que ella llegaba. Alejandro se retiró completamente de cualquier trabajo y se dedicó por completo a sus nietas. Las llevaba a la escuela, ayudaba con las tareas, asistía a las reuniones de padres y participaba en todas las actividades infantiles. Un día la maestra de Valeria comentó con Marcela: «Su hija tiene mucha suerte de tener un abuelo tan presente. Es raro ver hombres de su edad tan involucrados en la educación de los niños». «Él es especial de verdad», coincidió Marcela. «No sé qué sería de nosotras sin él». En el primer aniversario del alta de Marcela, Alejandro organizó una fiesta sorpresa en su departamento. Invitó a Rosa del centro comunitario, a Cristina del hospital, a la doctora Isabel y algunas vecinas que se habían vuelto amigas de la familia. «Este último año fue el mejor de mi vida», dijo Marcela durante la celebración. «No solo porque me recuperé, sino porque descubrí que la familia no es solo con quien nacemos». Alejandro se emocionó con el discurso. Él también consideraba ese el mejor año de su vida, a pesar de todos los desafíos. Durante la fiesta, la doctora Isabel llevó a Alejandro aparte para una conversación privada. «Alejandro, quiero felicitarte por el trabajo maravilloso que hiciste con esta familia», le dijo. «En 15 años de profesión, rara vez he visto un caso de recuperación tan exitoso». «El mérito es todo de Marcela», respondió Alejandro modestamente. «Ella hizo todo el trabajo difícil». «No seas modesto», sonrió la psicóloga. «La red de apoyo que ofreciste fue fundamental. Marcela nunca habría podido recuperarse sola». «Yo tampoco habría podido recuperarme de la soledad sin ellas», admitió Alejandro. «Fue una cura mutua». Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, Alejandro estaba recogiendo los platos de la fiesta cuando Marcela apareció en la cocina. «Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Has pensado en casarte otra vez? Digo, conocer a alguien, tener una relación». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. «No, nunca he pensado en eso». «¿Por qué?» «Porque eres un hombre maravilloso. Cualquier mujer sería afortunada de tenerte, y mereces tener a alguien especial en tu vida». Alejandro consideró la pregunta seriamente. «Marcela, en los últimos 2 años, ustedes 3 han sido todo lo que necesito. Mi vida está completa así. Pero cuando las niñas crezcan y tengan sus propias familias, ¿no quieres tener a alguien a tu lado?» «Cuando llegue el momento, tal vez», respondió Alejandro. «Pero ahora estoy enfocado en ser el mejor abuelo que puedo ser y en ayudarte a ser la mejor madre que puedes ser». Marcela sonrió y abrazó a Alejandro. «Eres realmente especial. Espero que algún día encuentres a alguien que lo reconozca». Los años siguientes pasaron tranquilos. Valeria y Sofía crecieron convirtiéndose en niñas inteligentes y cariñosas. Alejandro estuvo presente en cada hito importante: primer diente que se cayó, primera obra en la escuela, primeras calificaciones altas, primer día en el club de natación. Marcela se estableció profesionalmente en el hospital e incluso recibió un ascenso a técnica en enfermería. Ella mantenía seguimiento psicológico regular y nunca tuvo recaídas significativas. Alejandro vendió su antigua empresa e invirtió el dinero en un fondo de educación para Valeria y Sofía. Quería asegurarse de que tuvieran todas las oportunidades que él no pudo darle a sus propios hijos, que nunca tuvo. Cuando las niñas cumplieron 8 años, Alejandro organizó una fiesta de cumpleaños especial. Rentó un salón de fiestas e invitó a compañeros de la escuela, familiares de las amigas y todos los adultos importantes en la vida de las gemelas. Durante la fiesta, Valeria pidió hablar en el micrófono. «Quiero agradecer a mi abuelo Alejandro por ser el mejor abuelo del mundo», dijo con la confianza de una niña de 8 años. «Él cuida de nosotras desde que éramos chiquitas y siempre está aquí cuando lo necesitamos». Sofía tomó el micrófono de su hermana.
Y también queremos agradecer a nuestra mamá Marcela por haberse mejorado de la enfermedad y por ser la mejor mamá del mundo. Los adultos presentes se emocionaron con la inocencia y sinceridad de las niñas. Alejandro tuvo que alejarse para no llorar frente a todos. Marcela fue tras él y lo encontró afuera del salón, secándose los ojos. ¿Estás bien?, preguntó ella. Estoy emocionado, admitió Alejandro. Cuando los encontré a ustedes en aquella noche fría, jamás imaginé que sería tan amado por dos niñas. Ellas te aman porque mereces ser amado, dijo Marcela simplemente. Tú salvaste a nuestra familia, Alejandro, no solo aquella noche, sino todos los días desde entonces. Ustedes también me salvaron, respondió Alejandro. Me salvaron de la soledad y la amargura. Me dieron un propósito cuando yo creía que mi vida ya había terminado. En aquel momento Alejandro comprendió que su decisión de ayudar a dos niños desconocidos en la nieve había sido la mejor decisión de su vida. Él había ganado una familia, y una familia había ganado una segunda oportunidad. Los años siguieron pasando. Valeria desarrollaba talento para el dibujo y la pintura, mientras que Sofía se destacaba en la escuela con calificaciones excelentes en todas las materias. Alejandro las apoyaba en todos sus intereses y pasatiempos, siempre presente y alentador. Cuando las niñas cumplieron 10 años, la familia decidió hacer un viaje especial a Guadalajara. Era la primera vez que Marcela volvía a la ciudad donde había nacido desde la época de la tragedia de sus padres. Durante el viaje, visitaron el cementerio donde estaban sepultados los abuelos de Valeria y Sofía. Las niñas dejaron flores y Alejandro observó a Marcela conversando en voz baja con sus padres. ¿Qué les dijiste?, preguntó Alejandro más tarde. Les dije que estarían orgullosos de las nietas que tienen, respondió Marcela con lágrimas en los ojos, y que no tenían que preocuparse por nosotras, porque tenemos a ti cuidando de nuestra familia. Alejandro se sintió profundamente conmovido por la confianza que Marcela depositaba en él. Incluso después de todos esos años, aún se sentía honrado de ser parte de sus vidas. Durante el viaje, también visitaron la antigua colonia donde Marcela había crecido. La casa donde vivió con sus padres había sido demolida, pero la escuela donde estudió todavía estaba allí. «Mamá, ¿eras igual a nosotras cuando eras niña?», preguntó Valeria. «Era muy parecida a ustedes», sonrió Marcela. «Me gustaba jugar, dibujar, escuchar historias, pero no tuve la suerte de tener un abuelo como el abuelo Alejandro». «¿Por qué no?», quiso saber Sofía. «Porque mis abuelos ya habían fallecido cuando yo nací», explicó Marcela, «pero ahora ustedes tienen al mejor abuelo del mundo para compensar». Alejandro se rió de la declaración de las niñas, pero por dentro se sentía agradecido de poder darles el amor de abuelo que a él le hubiera gustado recibir. Al regresar del viaje, la familia se había vuelto aún más unida. Alejandro notó que Marcela había hecho las paces con su pasado y estaba totalmente enfocada en el futuro de sus hijas. Algunos meses después del viaje, Alejandro tuvo una sorpresa inesperada. La doctora Isabel llamó preguntando si estaría interesado en dar una charla sobre familias no tradicionales en un congreso de psicología. ¿Yo? ¿Hablarle a psicólogos? Alejandro se sorprendió. No sé si tengo la preparación para eso. Alejandro, tienes la mejor preparación posible. Experiencia real, explicó la doctora. Tu historia con Marcela y las niñas puede inspirar a otros profesionales y familias. Después de hablar con Marcela y las gemelas, Alejandro aceptó la invitación. En la charla, contó la historia de la familia de forma simple y honesta, enfatizando que el amor verdadero no depende de lazos sanguíneos. El público se emocionó con su relato. Varios profesionales se acercaron después para elogiar el valor de la familia y para decir que usarían la historia como ejemplo en sus trabajos. «Señor Alejandro», dijo una joven psicóloga, «su historia me hizo creer que todavía existen personas genuinamente buenas en el mundo». Alejandro se sintió avergonzado por los elogios, pero Marcela estaba orgullosa al verlo ser reconocido por la diferencia que había hecho en sus vidas. Cuando las niñas cumplieron 12 años, Alejandro comenzó a pensar en el futuro. Valeria y Sofía estaban entrando en la adolescencia
y pronto se volverían más independientes. Él quería asegurarse de haber preparado todo para ellas. Una noche, Alejandro llamó a Marcela para una conversación seria. «Marcela, necesito hablar contigo sobre algunas cosas prácticas», comenzó él. «Te escucho». Marcela se preocupó por el tono serio. «Ya tengo 75 años. No sé cuántos años me quedan por delante, así que quiero organizar algunas cosas». «Alejandro, ¿te sientes mal?», Marcela se alarmó. «No», Alejandro la tranquilizó. «Estoy bien de salud. Pero quiero asegurarme de que Valeria y Sofía estén seguras económicamente, pase lo que pase». Alejandro explicó que había creado un fondo fiduciario para las niñas que garantizaría su educación hasta la universidad y un buen comienzo en la vida adulta. «También quiero actualizar mi testamento para incluirlas a ustedes tres como mis herederas», continuó él. «Después de todo, ustedes son mi familia». Marcela se emocionó y protestó que no necesitaba herencia, pero Alejandro insistió. «Marcela, tú y las niñas transformaron mi vida. Es justo que yo retribuya asegurando su futuro». «Alejandro, ni siquiera sé cómo empezar a agradecer todo lo que has hecho por nosotras», lloró Marcela. «No tienes que agradecer», sonrió Alejandro. «Tú me diste la oportunidad de ser padre y abuelo. Ese es el mayor regalo que alguien podría darme». Aquella noche, después de que Alejandro se fue a dormir, Marcela se quedó despierta pensando en cómo había cambiado la vida desde aquella noche fría de julio, años atrás. De una madre desesperada y adicta, se había convertido en una profesional respetada y una madre presente. Sus hijas, que podrían haber crecido en albergues o hogares destructivos, se estaban desarrollando en un ambiente amoroso y estable. Todo eso porque un hombre bondadoso decidió no ignorar a dos niñas perdidas en la nieve. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Los años de adolescencia de Valeria y Sofía trajeron nuevos desafíos y alegrías. Valeria desarrolló una pasión por el arte y pasaba horas dibujando y pintando. Alejandro transformó una habitación de su departamento en taller para ella, comprando materiales profesionales e incluso pagando clases particulares con un artista local. Sofía, por su parte, descubrió el amor por los estudios y soñaba con ser médica como los profesionales que habían ayudado a su madre. Alejandro la alentaba, comprando libros de medicina y llevándola a conferencias en el hospital donde Marcela trabajaba. Durante ese periodo, Marcela conoció a un enfermero llamado Ricardo, que comenzó a trabajar en el mismo sector que ella. Desarrollaron una amistad que lentamente se transformó en algo más. «Alejandro, ¿puedo hablar contigo?», pidió Marcela un día, visiblemente nerviosa. «Claro, siempre puedes», sonrió Alejandro. «¿Qué sucede?». «Es sobre Ricardo, el enfermero del hospital». Alejandro ya había escuchado a las niñas mencionar su nombre algunas veces. «¿Qué pasa con él?». «Bueno, nosotros estamos conociéndonos mejor», tartamudeó Marcela. «Digo, saliendo juntos». Alejandro sintió una mezcla de alegría y aprensión. Alegría porque Marcela merecía encontrar el amor. Aprensión porque no sabía cómo afectaría eso la dinámica familiar. «Eso es maravilloso, Marcela», dijo él genuinamente. «Cuéntame sobre él». Marcela se sintió aliviada por la reacción positiva de Alejandro. Contó que Ricardo era viudo, tenía 45 años y un hijo de 20 que vivía en otra ciudad. Él sabía toda la historia de la familia y respetaba el papel que Alejandro desempeñaba. «¿Y las niñas qué opinan de él?», preguntó Alejandro. «Aún no lo he presentado oficialmente», admitió Marcela. «Quería hablar contigo primero. Tú eres una parte importante de nuestra familia y tu opinión importa mucho». Alejandro se conmovió con la consideración de Marcela. «Marcela, tienes derecho a ser feliz. Si Ricardo es una buena persona y te hace bien, lo apoyo completamente». Algunas semanas después, Marcela llevó a Ricardo a cenar al departamento de Alejandro. El hombre era simpático, respetuoso y claramente enamorado de Marcela. Durante la conversación, hizo cuestión de reconocer el papel fundamental de Alejandro en la familia. «Señor Alejandro,
dijo Ricardo. Marcela me contó toda la historia de la familia. Usted es un ejemplo de bondad y generosidad. Quiero que sepa que respeto completamente la relación que ustedes tienen. Gracias, Ricardo, respondió Alejandro. Lo que importa es que hagas feliz a Marcela. Ella merece ser amada. Valeria y Sofía gustaron inmediatamente de Ricardo. Él era divertido, contaba chistes y demostraba interés genuino en sus vidas. Alejandro observaba las interacciones con satisfacción, viendo que Ricardo sería una adición positiva a la familia. Después de un año de relación, Ricardo le pidió matrimonio a Marcela. Ella aceptó, pero insistió en que Alejandro fuera quien la entregara en el altar. «Tú eres la figura paterna de mi vida», le dijo a Alejandro. «No puedo imaginar a otra persona entregándome». Alejandro se emocionó con la petición. «Sería un honor enorme, hija mía». La boda fue sencilla pero muy emotiva. Alejandro estaba elegante en su traje nuevo, caminando con Marcela hasta el altar donde Ricardo la esperaba. Valeria y Sofía fueron damas de honor, radiantes en sus vestidos rosas. Durante la ceremonia, Marcela sorprendió a todos con un discurso especial. Antes de decirle sí a Ricardo, quiero agradecer al hombre que me enseñó lo que es el amor incondicional, dijo mirando a Alejandro. Gracias por nunca haberte rendido conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo misma. Alejandro lloró abiertamente, sin preocuparse por esconder la emoción. Después de la boda, Ricardo se mudó al departamento de Marcela, y la dinámica familiar se ajustó naturalmente. Alejandro continuó siendo el abuelo presente de siempre, pero ahora también tenía un yerno que lo respetaba y una familia aún más grande para amar. Cuando Valeria cumplió 16 años, ganó una beca de estudios en arte en una escuela renombrada en Guadalajara. Toda la familia se sintió orgullosa, pero Alejandro sintió un apretón en el corazón al pensar en su nieta mudándose. «Abuelo, ¿quieres que rechace la beca?», preguntó Valeria, percibiendo su tristeza. «Jamás», respondió Alejandro firmemente. «Tienes un talento especial y necesitas desarrollarlo. Voy a extrañarte, pero voy a estar aquí cuando me necesites». Valeria abrazó a Alejandro con fuerza. «Tú siempre vas a ser mi abuelo favorito, no importa dónde esté». Sofía, observando la escena, se acercó y completó. «Y tú siempre vas a ser nuestro abuelo, por siempre y para siempre». Alejandro percibió en ese momento que había logrado darles a las niñas la seguridad emocional que necesitaban. Ellas sabían que él sería una constante en sus vidas, independientemente de dónde fueran o qué hicieran. Valeria se mudó a Guadalajara, pero regresaba a casa cada mes. Alejandro hacía cuestión de visitar exposiciones de arte con ella, demostrando interés genuino en su desarrollo artístico. Sofía, entonces con 16 años, comenzó a prepararse intensivamente para el examen de admisión de medicina. Alejandro contrató a los mejores maestros particulares y transformó parte de su biblioteca en sala de estudios para ella. Un día, Sofía llegó a casa muy emocionada. «Abuelo, abuelo, recibí una carta de la Facultad de Medicina», gritó ella corriendo por el departamento. Toda la familia se reunió para abrir la carta juntos. Sofía había sido aceptada en medicina en la misma universidad donde Marcela había estudiado enfermería años antes. «Estoy tan orgulloso de ti, nieta mía», dijo Alejandro con lágrimas en los ojos. «Vas a ser una médica maravillosa». «No lo habría logrado sin ti, abuelo», respondió Sofía abrazándolo. «Tú siempre creíste en mí, incluso cuando yo dudaba de mí misma». Durante la fiesta de celebración, Alejandro miró a su alrededor y vio la familia que había ayudado a construir. Marcela estaba feliz y realizada al lado de Ricardo. Valeria estaba siguiendo sus sueños artísticos. Sofía estaba a punto de realizar el sueño de ser médica. Todos sanos, estables y unidos. Pensó en la noche fría de julio, hace más de 10 años, cuando dos niñas perdidas cambiaron su vida para siempre. En ese momento, él creía que las estaba salvando. Ahora se daba cuenta de que ellas también lo habían salvado a él. La vida de Alejandro a los 80 años era plena y significativa. Se despertaba todos los días con un propósito:
ser el mejor abuelo posible para sus nietas y apoyar a la familia que había elegido amar. Por las mañanas, Alejandro solía caminar por la misma plaza donde había encontrado a Valeria y Sofía años atrás. A veces se detenía en la banca cerca del kiosco y recordaba aquella noche que lo cambió todo. Un día, durante su caminata matutina, Alejandro vio una escena que lo hizo detenerse abruptamente. Una mujer joven estaba sentada en la banca, llorando, mientras una niña pequeña tiraba de su manga intentando consolarla. Alejandro se acercó con cautela. ¿Está todo bien? ¿Puedo ayudar en algo? La mujer lo miró con los ojos rojos de tanto llorar. No sé qué hacer. Perdí mi trabajo, no pude pagar la renta. No tenemos dónde quedarnos esta noche. Alejandro sintió una punzada familiar en el corazón. La situación era diferente a la que había vivido con Marcela, pero la desesperación en los ojos de la mujer era la misma. ¿Cómo se llaman?, preguntó él agachándose a la altura de la niña. Yo soy Adriana y esta es mi hija Camila, respondió la mujer. Ella tiene 5 años. Alejandro miró a Camila, que lo observaba con curiosidad. Recordó a Valeria y Sofía a la misma edad. Adriana, ¿ya desayunaron hoy? No, no tenemos dinero, admitió ella con vergüenza. ¿Qué tal si vienen conmigo a tomar un café? Podemos platicar y ver cómo puedo ayudar. Adriana dudó, pero el hambre de su hija habló más fuerte. Aceptó la invitación de Alejandro. Durante el café, Adriana contó su historia. Era madre soltera, había perdido su trabajo en una tienda que cerró y no tenía familia que la ayudara. Estaba enfrentando el desalojo y no sabía qué hacer. Alejandro escuchó todo con atención, recordando su propia travesía con Marcela y las niñas. Adriana, yo conozco a alguien que puede ayudarlas, dijo él. Mi hija Marcela trabaja en el hospital y tiene contactos en la asistencia social, y yo puedo ayudar con lo de la vivienda temporalmente. ¿Por qué quiere ayudarnos? ¿No nos conoce?, preguntó Adriana desconfiada. Alejandro sonrió, recordando cuando Marcela había hecho la misma pregunta años atrás. Porque a veces necesitamos una ayuda para seguir adelante, y porque yo aprendí que ayudar a otros es la mejor forma de darle sentido a nuestra propia vida. Alejandro llamó a Marcela desde el restaurante, explicando la situación. Ella inmediatamente se ofreció a ayudar, sugiriendo que Adriana y Camila se quedaran en la habitación de huéspedes de Alejandro temporalmente. «Papá», dijo Marcela. Ella había comenzado a llamar a Alejandro de papá algunos años atrás. «Tú nunca cambias, ¿eh? Siempre encontrando familias para ayudar». «Tal vez sea mi destino», rió Alejandro. Ese mismo día, Adriana y Camila se mudaron al departamento de Alejandro. Valeria y Sofía, que estaban en casa para el fin de semana, se emocionaron de tener una hermanita temporal. «El abuelo está adoptando a otra familia», bromeó Sofía. «¿Y no es maravilloso?», sonrió Valeria. Alejandro comenzó a ayudar a Adriana de la misma forma en que había ayudado a Marcela años antes. Consiguió para ella un lugar en un curso de auxiliar administrativa, pagó los gastos básicos hasta que ella se estabilizara y le ofreció apoyo emocional. Camila se adaptó rápidamente a la vida con Alejandro. Ella lo llamaba Abuelo Ale, y todas las mañanas le preguntaba si le iba a contar una historia. «Cuenta la historia de las niñas en la nieve», pedía Camila siempre. Alejandro contaba la historia de cómo había conocido a Valeria y Sofía, adaptándola para la edad de Camila. La niña escuchaba fascinada, especialmente la parte donde él decidió ayudar a los niños perdidos. Algunos meses después, Adriana consiguió un empleo estable y alquiló un departamento pequeño pero acogedor. El día de la mudanza abrazó a Alejandro con gratitud. «Señor Alejandro, no sé cómo agradecer todo lo que ha hecho por nosotras», lloró ella. «No necesita agradecer», respondió Alejandro. «Solo siga siendo una buena madre para Camila y sea feliz. ¿Puedo seguir trayendo a Camila a visitarlo? Siempre serán bienvenidas aquí», prometió Alejandro. Después de que Adriana y Camila se mudaran, Alejandro se sentó en su departamento silencioso y reflexionó sobre los últimos meses. Una vez más, había ayudado a una familia en dificultades y había sido transformado por la experiencia. Marcela llegó esa noche para cenar
y encontró a Alejandro pensativo. «¿En qué estás pensando, papá?», preguntó ella. «Estaba pensando en qué interesante es la vida», respondió Alejandro. «Hace 15 años yo era un hombre solitario que evitaba involucrarse en los problemas de los demás. Ahora parezco atraer familias que necesitan ayuda». «Tal vez sea porque tienes un corazón enorme y la gente lo nota», sugirió Marcela. «O tal vez sea porque entiendes lo que es necesitar una segunda oportunidad». «Puede ser», concordó Alejandro. «Solo sé que cada familia que ayudo me enseña algo nuevo sobre el amor y la esperanza». Esa semana, Valeria vino de Guadalajara de visita y encontró a Alejandro organizando algunas fotos antiguas. «¿Qué estás haciendo, abuelo?», «Separando fotos para un álbum de la familia», explicó Alejandro. «Quiero documentar nuestra historia para que ustedes siempre recuerden cómo llegamos hasta aquí». Valeria se sentó al lado del abuelo y comenzó a ayudar. Separaron las fotos por períodos. Los primeros días después del encuentro en la plaza, el período del tratamiento de la madre, la boda con Ricardo, las graduaciones, los cumpleaños. «Abuelo, ¿te arrepientes de habernos llevado a casa esa noche?», preguntó Valeria de repente. «¿Por qué preguntas eso?». Alejandro se sorprendió. «Porque tu vida era más tranquila antes, sin preocupaciones por niños, sin dramas, sin complicaciones». Alejandro dejó de organizar las fotos y miró directamente a los ojos de Valeria. «Valeria, esa noche fue la mejor noche de mi vida. No porque fuera fácil, sino porque fue el momento en que encontré mi verdadero propósito». «¿Cuál es tu verdadero propósito?». «Amarlas a ustedes y ser amado por ustedes», respondió Alejandro simplemente. «Antes de conocerlas a ti y a Sofía, yo existía, pero no vivía. Ustedes me enseñaron la diferencia». Valeria abrazó a Alejandro emocionada. «Nosotras también te amamos, abuelo. Eres lo mejor que nos ha pasado en la vida». Esa noche, toda la familia se reunió para cenar. Alejandro, Marcela, Ricardo, Valeria, que estaba de visita, y Sofía. Durante la conversación, Ricardo comentó sobre un caso en el hospital. «Llegó una niña hoy que me recordó mucho a Valeria y Sofía cuando eran pequeñas», dijo él. «Una niña de 6 años que fue encontrada sola en la calle. La asistencia social está buscando a la familia». Alejandro sintió el corazón acelerarse. «¿Qué va a pasar con ella si no encuentran a la familia?». «Probablemente irá a un albergue temporal», respondió Ricardo. Alejandro y Marcela intercambiaron una mirada significativa. Ambos pensaron lo mismo. «Papá, no estarás pensando lo que creo que estás pensando», dijo Marcela con una media sonrisa. «¿Y si lo estoy?». Alejandro sonrió de vuelta. «¿Abuelo quiere adoptar a otro niño?», preguntó Sofía animada. «No adoptar», corrigió Alejandro. «Solo ayudar, si es necesario. Ha funcionado bien hasta ahora». La familia rió de la naturalidad con que Alejandro hablaba sobre ayudar a niños en situación de riesgo. Para ellos eso se había vuelto algo normal y esperado. Algunos días después, Ricardo trajo noticias sobre la niña del hospital. La familia había sido localizada, pero la situación era complicada. La madre estaba internada en un hospital psiquiátrico y no tenía otros parientes. La trabajadora social está buscando una familia temporal para la niña, informó Ricardo. Se llama Daniela. Alejandro no pudo sacar a la niña de su cabeza. Habló con Marcela sobre la posibilidad de ofrecer ayuda temporal solo hasta que la madre se recuperara. «Papá, tienes 82 años», dijo Marcela preocupada. «¿Estás seguro de que quieres responsabilizarte de otra niña?». «Marcela, me siento más joven y útil cuidando niños que cuando tenía 60 años sin ellos», respondió Alejandro. «Y sería solo temporal». Marcela sabía que era inútil intentar disuadir a Alejandro cuando decidía ayudar a alguien. «Está bien, pero esta vez tendrás aún más apoyo nuestro. Valeria y Sofía también pueden ayudar». Al día siguiente, Alejandro fue al juzgado a hablar con la trabajadora social responsable del caso de Daniela. Explicó su experiencia con Valeria y Sofía y se ofreció como hogar temporal. La trabajadora social, que ya conocía la historia de la familia de Alejandro, se interesó en la propuesta. «Señor Morales, su reputación le precede, pero necesito hacer algunas evaluaciones antes de tomar la decisión». Después de una semana de entrevistas y visitas domiciliarias,
Alejandro fue aprobado para recibir a Daniela temporalmente. La niña era tímida y asustada, pero Alejandro sabía exactamente cómo tratar a niños traumatizados. «Hola, Daniela, yo soy Alejandro. Vas a quedarte en mi casa por un tiempo hasta que tu mamá esté mejor», dijo con gentileza. «¿Mi mamá está enferma?», preguntó la niña con voz débil. «Sí, pequeña, pero los doctores la están cuidando muy bien. Mientras tanto, yo voy a cuidar de ti». Daniela se adaptó rápidamente a la rutina de Alejandro. Valeria y Sofía, ahora con 22 años, adoraron tener una hermanita de nuevo y ayudaban siempre que era posible. «Abuelo, definitivamente naciste para ser padre y abuelo», comentó Valeria viendo a Alejandro enseñar a Daniela a andar en bicicleta. «Y ustedes nacieron para ser mis hijas y nietas», respondió Alejandro. Todo salió bien al final. Daniela se quedó con Alejandro por 6 meses, hasta que la madre se recuperó completamente y tuvo condiciones de cuidar a su hija de nuevo. El día de la reunión familiar, Alejandro estaba emocionado, pero feliz de ver a madre e hija juntas otra vez. «Señor Morales, ¿cómo puedo agradecer todo lo que hizo por Daniela?», preguntó la madre de la niña. «Solo sea feliz con su hija», respondió Alejandro. «Eso es lo que quiero para todas las familias que ayudo». Tras la salida de Daniela, Alejandro sintió el departamento silencioso de nuevo, pero esta vez el silencio no le molestaba. Sabía que sería temporal, porque siempre aparecería alguien que necesitaría ayuda. En la víspera de su 83º cumpleaños, Alejandro estaba en casa cuando sonó el timbre. Era Diana Jiménez, la trabajadora social que había supervisado el caso de Valeria y Sofía años atrás. «Señor Morales, qué gusto verlo», lo saludó ella. «Diana, pase, por favor, ¿qué la trae por aquí?». Diana explicó que se estaba jubilando y quería hacer una última visita a algunas familias especiales que había acompañado durante su carrera. La historia de su familia con Valeria y Sofía se volvió un ejemplo en nuestro departamento, dijo. «Los usamos como modelo de familia no tradicional exitosa». «Eso es muy gratificante de saber», sonrió Alejandro. «¿Puedo preguntar cómo están todos?». Alejandro actualizó a Diana sobre la vida de la familia. Valeria estaba terminando la Facultad de Artes y ya había vendido varias pinturas. Sofía estaba en el 3er año de medicina con calificaciones excelentes. Marcela era supervisora de enfermería en el hospital y muy feliz en su matrimonio con Ricardo. «¿Y usted? ¿Cómo se siente a los 83 años?» «Nunca me he sentido tan realizado», respondió Alejandro honestamente. «Tengo una familia maravillosa, propósito de vida y todavía energía para ayudar a otras familias cuando es necesario». «Usted es verdaderamente inspirador», dijo Diana. «Demostró que la familia no se define por el ADN, sino por el amor y el compromiso». Después de que Diana salió, Alejandro se quedó pensando en sus palabras. Era cierto que había creado algo especial con Marcela, Valeria y Sofía. Una familia basada en la elección mutua y el amor incondicional. El día de su cumpleaños, toda la familia se reunió para celebrar. Valeria vino de Guadalajara, Sofía pausó sus estudios por un día y Marcela organizó una fiesta íntima en el departamento de Alejandro. Durante la celebración, Sofía se levantó para hacer un discurso. «Abuelo, hace 15 años usted encontró a 2 niñas perdidas en la nieve. No sabía que estaba salvando 3 vidas esa noche, la mía, la de Valeria y la de nuestra madre». Valeria continuó. «Pero nosotros tampoco sabíamos que estábamos salvándolo a usted. Usted nos dio un hogar, una familia y un futuro. Nosotros le dimos a usted un propósito y una razón para sonreír todos los días». Marcela completó. «Papá, usted nos enseñó que la familia es mucho más que la sangre. Es elección, dedicación y amor incondicional. Gracias por haber elegido amarnos cuando ni nosotras mismas creíamos que merecíamos ser amadas». Alejandro lloró abiertamente, sin preocuparse por esconder la emoción. Miró a su alrededor a cada persona presente y se sintió el hombre más bendecido del mundo. «Mi querida familia», dijo con voz entrecortada, «ustedes transformaron a un viudo solitario en un padre y abuelo realizado. Cada día a su lado fue un regalo.
Gracias por haberme permitido ser parte de sus vidas. Ricardo, que se había convertido verdaderamente en un hijo para Alejandro, se acercó y lo abrazó. Gracias por habernos dado esta familia maravillosa y por haberme aceptado como parte de ella. La fiesta continuó hasta tarde, llena de risas, historias y planes para el futuro. Alejandro observaba todo con el corazón desbordado de gratitud. Algunos meses después del cumpleaños, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era de un periodista local que había oído hablar de la historia de la familia. «Señor Alejandro, me gustaría escribir un artículo sobre su familia para el periódico de la ciudad. Creo que es una historia inspiradora que puede motivar a otras personas». Alejandro inicialmente dudó, no le gustaba mucho la exposición, pero después de hablar con la familia, decidió aceptar, pensando que tal vez la historia realmente podría ayudar a alguien. El artículo se publicó con el título «Del encuentro en la nieve al amor incondicional, la historia de una familia mexicana». El artículo contaba toda la travesía de la familia, desde el encuentro en la plaza hasta los días actuales. La respuesta del público fue sorprendente. Alejandro comenzó a recibir cartas, llamadas telefónicas y visitas de personas que se inspiraron en la historia. Algunas eran familias adoptivas, otras personas que querían ayudar a niños en situación de riesgo. Una carta en particular conmovió profundamente a Alejandro. Era de una mujer de 50 años que había perdido a su esposo y estaba pensando en adoptar un niño. «Señor Alejandro, su historia me dio el valor para seguir adelante con la adopción. Si usted logró construir una familia tan hermosa a los 68 años, yo puedo hacer lo mismo a los 50. Gracias por inspirarme». Alejandro le mostró la carta a Marcela, quien sonrió orgullosa. «¿Vio, papá? Su historia está ayudando a que otras familias se formen». En los meses siguientes, Alejandro se convirtió en una especie de consejero informal para personas interesadas en la adopción o en ayudar a familias con dificultades. Él siempre recibía a estas personas en su casa, compartiendo su experiencia y ofreciendo apoyo. Cuando Valeria se graduó en artes, decidió crear una serie de pinturas sobre la familia. La primera pintura de la serie retrataba a un hombre mayor encontrando a dos niñas pequeñas en una plaza nevada. Era un homenaje al momento que había cambiado sus vidas. «Abuelo, quiero que esta pintura se quede con usted», dijo Valeria el día de la graduación. «Es sobre el momento en que nuestra familia nació». Alejandro colgó la pintura en la sala de estar, donde todos pudieran verla. Cada vez que la miraba, recordaba cómo una decisión impulsiva de ayudar había creado la mayor alegría de su vida. Sofía también se acercaba a su graduación en medicina. Había elegido especializarse en pediatría, inspirada por la experiencia de su propia familia. «Quiero ayudar a niños como tú nos ayudaste a nosotros, abuelo», dijo ella. «Quiero hacer la diferencia en la vida de familias que están pasando dificultades». Alejandro se sentía extremadamente orgulloso de sus dos nietas. Valeria estaba usando su arte para inspirar personas, y Sofía se preparaba para salvar vidas. Ambas se habían convertido en mujeres fuertes y compasivas. En una tarde de domingo, mientras toda la familia almorzaba junta, Alejandro hizo un anuncio inesperado. «He tomado una decisión», dijo él. «Quiero crear una pequeña fundación para ayudar a familias en situación de riesgo». Todos dejaron de comer y lo miraron sorprendidos. «¿Cómo así, papá?», preguntó Marcela. «Quiero usar parte de mi herencia para crear un fondo que ayude a madres solteras en recuperación y niños en situación de vulnerabilidad. Nada muy grande, pero algo que pueda hacer la diferencia en la vida de algunas familias». La idea emocionó a toda la familia. Valeria se ofreció para crear la identidad visual de la fundación. Sofía se comprometió a ayudar con conocimiento médico. Marcela ofreció su experiencia en salud. Ricardo prometió apoyo administrativo. «¿Cómo quieres llamar a la fundación?», preguntó Valeria. Alejandro pensó por un momento. «Fundación Esperanza en la Nieve, en honor al momento que cambió nuestras vidas». La familia aprobó unánimemente el nombre. En los meses siguientes, trabajaron juntos para legalizar la fundación y establecer sus objetivos. La Fundación Esperanza en la Nieve fue oficialmente creada en el cumpleaños 84 de Alejandro.
El primer proyecto fue un programa de apoyo a madres en recuperación, ofreciendo ayuda psicológica, financiera temporal y apoyo para cuidados infantiles. La inauguración de la fundación fue un evento emotivo. Estuvieron presentes la doctora Isabel, Rosa del centro comunitario, Diana, aunque ya retirada, y varias personas que se habían inspirado en la historia de la familia. Durante su discurso de inauguración, Alejandro dijo: «Esta fundación existe porque dos niñas valientes me enseñaron que ayudar a los demás es la mejor forma de encontrar sentido en la vida. Espero que podamos ser para otras familias lo que algunas personas especiales fueron para la nuestra». En los primeros 6 meses, la fundación ya había ayudado a 12 familias. Alejandro seguía personalmente cada caso, ofreciendo no solo recursos financieros, sino también apoyo emocional y orientación. Una de las familias ayudadas fue la de una joven madre de gemelos que había perdido a su esposo en un accidente. La situación le recordó a Alejandro la propia historia de Marcela y se dedicó especialmente a este caso. «Es como si la vida me estuviera dando la oportunidad de ayudar a una versión diferente de nuestra propia historia», comentó Alejandro con Marcela. Durante ese periodo, Alejandro también comenzó a escribir sus memorias, animado por Valeria y Sofía. Ellas querían que la historia de la familia se preservara para futuras generaciones. «Abuelo, tus nietos y bisnietos, cuando tengamos hijos, van a querer conocer esta historia», dijo Sofía. «Es importante documentar todo». Alejandro comenzó a escribir con dedicación, recordando cada detalle del viaje de la familia. El proceso de escritura le hizo darse cuenta de cuánto habían crecido y se habían transformado a lo largo de los años. En la Navidad de ese año, la familia tuvo una sorpresa especial. Adriana, la madre a quien Alejandro había ayudado algunos años antes, apareció en la puerta con Camila, ahora una niña de 10 años. «Señor Alejandro», exclamó Camila corriendo para abrazarlo. «Mamá dijo que podíamos venir a desear feliz Navidad». Adriana explicó que se había casado y estaba muy feliz. Camila estaba yendo bien en la escuela y siempre hablaba del abuelo Ale con cariño. «Señor Alejandro, quería que supiera que su ayuda cambió completamente nuestras vidas», dijo Adriana. «Camila y yo nunca vamos a olvidar su bondad». Alejandro se emocionó al ver cómo Adriana y Camila estaban bien. Era una confirmación más de que su decisión de ayudar a familias estaba haciendo una diferencia duradera en el mundo. En aquella noche de Navidad, con la casa llena de gente querida, Alejandro se sentó en su sillón favorito y observó toda la movimentación. Valeria mostraba sus últimas pinturas a Camila. Sofía le explicaba a Adriana cómo funcionaba la fundación. Marcela y Ricardo organizaban la cena. Voces y risas llenaban cada rincón de la casa. Él pensó en su esposa, que había partido tantos años atrás, e imaginó cómo ella se alegraría de ver la familia que él había construido. Pensó también en cómo podría haber sido su vida si no hubiera decidido ayudar a 2 niños perdidos en aquella noche fría. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó Valeria, notando que estaba callado. «Estoy excelente, mi nieta», sonrió Alejandro. «Solo pienso en cuán bendecido soy por tenerlos en mi vida». «Nosotras también somos bendecidas por tenerte a ti», respondió Valeria, besando la frente del abuelo. A los 85 años, Alejandro todavía era una persona activa e involucrada en la vida de la familia. Acompañaba a Valeria en sus exposiciones de arte, apoyaba a Sofía en sus estudios de medicina y trabajaba activamente en la fundación. Un día, Sofía llegó a casa con una noticia especial. «Abuelo, fui aceptada para hacer la residencia en el Hospital General en Monterrey». Alejandro se sintió orgulloso, pero también preocupado por la distancia. «Monterrey está lejos, mi nieta». «Lo sé, abuelo, pero es la mejor oportunidad para especializarme en pediatría, y tú siempre nos enseñaste a perseguir nuestros sueños». Alejandro abrazó a Sofía con orgullo. «Tienes razón, ve a seguir tu sueño. Estaré aquí apoyándote». Cuando llegó el momento de la partida de Sofía a Monterrey, toda la familia fue al aeropuerto a despedirla. Alejandro tomó las manos de su nieta y dijo:
Recuerda siempre de dónde vienes y que tienes una familia que te ama esperándote aquí. Nunca lo olvidaré, abuelo. Tú eres la razón por la que he llegado hasta aquí, respondió Sofía con lágrimas en los ojos. Con Sofía lejos, Alejandro sintió un poco el vacío que la distancia de un ser amado puede causar. Pero pronto se ocupó intensificando su trabajo en la fundación y apoyando a Valeria en sus proyectos artísticos. Valeria, que todavía vivía en Guadalajara pero visitaba regularmente, trajo una novedad sorprendente en una de sus visitas. «Abuelo, tengo algo que contarte», dijo nerviosa. «¿Qué pasa, mi nieta?» Yo estoy saliendo con alguien», titubeó Valeria. Alejandro sonrió. «Eso es maravilloso. Cuéntame sobre él». Valeria se relajó al ver la reacción positiva de su abuelo. Ella contó que estaba saliendo con Miguel, un compañero de la universidad que también era artista. Se conocían desde hacía 2 años y la relación se estaba volviendo seria. «¿Cuándo puedo conocerlo?», preguntó Alejandro. «En realidad, él está aquí conmigo hoy», admitió Valeria. «Está esperando en el auto, con miedo de conocerte». Alejandro se rió de la situación. «Ve por él. Quiero conocer al muchacho que conquistó a mi nieta». Miguel era un joven simpático y respetuoso, claramente enamorado de Valeria. Durante la cena, demostró interés genuino en la historia de la familia y respeto por Alejandro. «Señor Alejandro, Valeria me contó toda la historia de la familia», dijo Miguel. «Usted es una inspiración. Espero algún día ser la mitad del hombre que usted es». Alejandro se sintió avergonzado por el elogio, pero le gustó la humildad y sinceridad del muchacho. Algunos meses después, Miguel le pidió matrimonio a Valeria. Organizaron una ceremonia sencilla en Valle de Bravo, con Alejandro nuevamente en el papel de quien entregaría a la nieta en el altar. «2 hijas que entrego en el altar», comentó Alejandro con Marcela durante los preparativos. «Nunca imaginé que viviría para ver esto». «Te mereces vivir todos estos momentos especiales, papá», respondió Marcela. «Construiste esta familia con tanto amor que mereces participar de cada alegría». La boda de Valeria fue hermosa y emotiva. Alejandro caminó con su nieta hasta Miguel, sabiendo que la entregaba a alguien que la amaría y cuidaría de ella. Durante la fiesta, Valeria dedicó una canción especial a Alejandro. «Para el hombre que me enseñó que la familia se construye con amor, no con sangre. Para mi abuelo del corazón, que siempre será mi héroe». Alejandro lloró sin vergüenza. A los 86 años, seguía sorprendiéndose por la profundidad del amor que recibía de su familia. Sofía también trajo noticias de Monterrey. Había conocido a un compañero de residencia, un joven médico llamado Rafael, y se estaban conociendo mejor. «Es muy parecido a ti, abuelo», dijo Sofía durante una conversación por teléfono. Amable, dedicado, siempre queriendo ayudar a los demás. Alejandro sintió curiosidad por conocer a Rafael, pero respetaba el tiempo de Sofía para presentar a su novio. La fundación seguía creciendo y ayudando a cada vez más familias. Alejandro, incluso a los 86 años, se aseguraba de participar activamente en todas las decisiones y de conocer personalmente a cada familia asistida. Uno de los casos que más conmovió a Alejandro fue el de una abuela de 65 años que había asumido la custodia de 4 nietos después de que su hija tuviera problemas con las drogas. La situación le recordó su propia experiencia, pero con los papeles invertidos. «Doña Margarita», dijo Alejandro durante una visita a la familia, «usted está haciendo algo heroico al cuidar a estos nietos. Señor Alejandro, a veces me siento muy cansada. No sé si tengo energía para criar a 4 niños a esta edad», confesó la señora. «Lo entiendo perfectamente», respondió Alejandro. «Cuando encontré a mis nietas también tuve esa duda, pero el amor nos da una fuerza que ni siquiera sabemos que tenemos». Alejandro se convirtió en una fuente de apoyo especial para doña Margarita, visitando a la familia regularmente y ofreciendo tanto recursos como apoyo emocional. En el cumpleaños número 87 de Alejandro, la familia organizó una fiesta más grande, invitando a todas las familias que habían sido ayudadas por la fundación. Fue una celebración emotiva, donde Alejandro pudo ver el impacto real de su trabajo.
«Señor Alejandro», dijo una de las madres asistidas, «usted salvó a mi familia. Mis hijos tienen futuro por la ayuda que recibimos». Comentarios como este se repitieron durante toda la fiesta. Alejandro se dio cuenta de que su vida se había vuelto mucho más grande de lo que jamás imaginó posible. Durante el discurso de agradecimiento, Alejandro dijo: «Hace casi 20 años, pensé que estaba salvando a 2 niñas perdidas en la nieve. Hoy me doy cuenta de que ellas me salvaron a mí. Me enseñaron que el propósito de la vida es amar y ser amado, ayudar y ser ayudado. Y todas las familias que he conocido desde entonces han confirmado esa lección». Sofía logró volver a casa para la fiesta trayendo a Rafael. El joven era todo lo que ella había descrito: amable, dedicado y claramente enamorado de ella. «Señor Alejandro», dijo Rafael, «Sofía habla de usted todos los días. Para ella, usted es el ejemplo de cómo debe ser un hombre: bondadoso, generoso y amoroso». Alejandro se emocionó con las palabras de Rafael. Durante la conversación, descubrió que el joven también venía de una familia difícil y había sido criado por sus abuelos. «Eso explica por qué se conectaron tan bien», comentó Alejandro. «Ambos saben el valor de una familia que elige amarnos». A finales de ese año, Valeria trajo la mejor noticia posible. Estaba embarazada de su primer hijo. «Abuelo, vas a ser bisabuelo», anunció ella radiante. Alejandro se emocionó hasta las lágrimas. A los 87 años, tendría un bisnieto. Era más de lo que había soñado cuando encontró a las niñas en la plaza. «¿Cómo te sientes, mi nieta?», le preguntó. «Ansiosa, pero muy feliz. Miguel y yo sabemos que nuestro bebé tendrá el mejor bisabuelo del mundo». Durante el embarazo de Valeria, Alejandro se dedicó a preparar todo para la llegada del bisnieto. Transformó nuevamente una de las habitaciones de su casa, esta vez en un cuarto de bebé. Marcela observaba al padre prepararse con tanto cariño y comentó: «Papá, sigues siendo la misma persona amorosa que encontró a Valeria y Sofía en la nieve. La edad no ha cambiado tu capacidad de amar». Cuando el bebé nació, un niño que recibió el nombre de Alejandro en honor al bisabuelo, toda la familia se emocionó. Alejandro sostuvo al nieto en brazos y sintió que su vida estaba completa. «Hola, pequeño Alejandro», susurró él al bebé. «Bienvenido a nuestra familia. Ni te imaginas cuánto eres amado». Valeria observó al abuelo con su hijo y se emocionó profundamente. «Abuelo, ¿le vas a enseñar todas las cosas que nos enseñaste a nosotras? Voy a enseñarle lo que aprendí con ustedes, que la familia se construye con amor, que siempre debemos ayudar a quien lo necesita y que no hay alegría más grande que ver felices a las personas que amamos». El pequeño Alejandro creció rodeado del amor de toda la familia extendida. Su bisabuelo era su compañía constante, enseñándole sus primeras palabras, contándole historias y transmitiéndole valores de bondad y generosidad. Cuando el niño cumplió 2 años, Sofía trajo una novedad. También estaba embarazada y se casaría con Rafael el próximo año. «Abuelo, nuestros hijos van a crecer juntos, como primos de verdad», dijo Sofía emocionada. Alejandro se emocionó al imaginar la casa llena de niños nuevamente. A los 89 años, su energía para lidiar con niños seguía siendo sorprendente. La boda de Sofía fue aún más emocionante que la de Valeria. Alejandro, ahora con casi 90 años, caminó orgullosamente con la segunda nieta hasta el altar. «Papá, usted sigue siendo el hombre más elegante de la familia», bromeó Marcela al ver a Alejandro con su traje nuevo. «Es lo que pasa cuando tenemos motivos para celebrar», sonrió Alejandro. La hija de Sofía nació 6 meses después de la boda, una niña que recibió el nombre de Esperanza en honor a la fundación que había cambiado tantas vidas. Alejandro ahora tenía 2 bisnietos para amar y educar. Su casa vivía llena de niños, juguetes y risas. A los 90 años, él era más activo y feliz que muchas personas décadas más jóvenes. Un día, mientras jugaba con los bisnietos en el jardín, Alejandro reflexionó sobre su travesía. De un viudo solitario se había convertido en padre, abuelo y bisabuelo
de una familia numerosa y amorosa. Bisabuelo, dijo el pequeño Alejandro, ahora con 3 años, cuenta la historia de las princesas en la nieve. Así era como el niño se refería a la historia de cómo Alejandro había encontrado a Valeria y Sofía. Alejandro contaba la historia con el mismo cariño de siempre, adaptándola para la edad de los bisnietos. Había una vez un abuelo que caminaba solo en la nieve, comenzó Alejandro, cuando escuchó a 2 princesitas pequeñitas llorando. Los niños escuchaban fascinados, como si fuera la primera vez que oían la historia. Para Alejandro, contar aquella historia nunca envejecía, porque era la historia del nacimiento de su familia. Esa noche, después de que todos se fueron, Alejandro se sentó en su sillón favorito y miró las fotos esparcidas por la sala. Fotos de bodas, graduaciones, cumpleaños, nacimientos. Cada imagen contaba un pedazo de la historia de amor que había construido. Marcela apareció en la sala con una taza de té para su padre. «Papá, ¿en qué estás pensando?» «Estoy pensando en cómo mi vida se volvió mucho mejor de lo que jamás soñé», respondió Alejandro. «Cuando tu madre partió, pensé que mi capacidad de amar se había ido con ella. Ustedes me enseñaron que el corazón siempre tiene espacio para más amor. Usted nos enseñó lo mismo, papá, que el amor no disminuye cuando se comparte, solo se multiplica». Alejandro sonrió a su hija del corazón. «Marcela, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos? Eras una joven asustada que no creía merecer una segunda oportunidad». «Me acuerdo perfectamente», Marcela se sentó al lado de su padre. «Y recuerdo cómo usted insistió en que yo la merecía, incluso cuando yo no lo creía. Mira tú ahora, una profesional respetada, una esposa feliz, una madre maravillosa. Demostraste que yo tenía razón al creer en ti. Y usted demostró que existen ángeles en la tierra», respondió Marcela besando la frente de su padre. A los 91 años, Alejandro aún estaba activo en la fundación, ahora administrada principalmente por Valeria y Sofía, pero siempre con su supervisión cariñosa. La organización había ayudado a más de 200 familias a lo largo de los años. En una ceremonia especial, el Ayuntamiento de Valle de Bravo decidió homenajear a Alejandro con el título de Ciudadano Benemérito de la ciudad. «Señor Alejandro Morales», dijo el alcalde durante la ceremonia, «usted ha transformado nuestra ciudad en un lugar más amoroso y acogedor. Su dedicación a las familias en dificultades es un ejemplo para todos nosotros». Alejandro recibió el homenaje rodeado por toda su familia y por decenas de personas que habían sido ayudadas por él a lo largo de los años. Fue un momento de reconocimiento muy emotivo. Durante su discurso de agradecimiento, Alejandro dijo: «Este homenaje no es solo mío, es de todas las familias que tuvieron el valor de aceptar ayuda y de comenzar de nuevo. Es de mis hijas y nietas que me apoyaron en cada decisión. Es de todos los que creen que el amor puede transformar vidas». Después de la ceremonia, una periodista le preguntó a Alejandro cuál era el secreto de su energía y disposición a los 91 años. «El secreto es tener un propósito», respondió Alejandro sin dudar. «Cuando sabes que tu vida hace la diferencia en la vida de otras personas, encuentras energía para continuar. ¿Y qué consejo le daría a las personas que quieren hacer la diferencia como usted lo hizo? Comiencen pequeño, una persona a la vez, una familia a la vez. No necesitan crear una fundación o recibir homenajes. Basta con abrir el corazón y estar disponible cuando alguien lo necesite». La entrevista fue transmitida en la televisión local y generó muchas llamadas de personas interesadas en trabajar como voluntarias en la fundación. Ese mismo año, Alejandro decidió finalizar sus memorias. El libro, titulado Esperanza en la nieve, una historia de amor y segundas oportunidades, fue publicado por una editorial local y todos los ingresos fueron destinados a la fundación. El lanzamiento del libro fue un evento emotivo. Alejandro firmó ejemplares rodeado por su familia y por muchas personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. «El abuelo escribió un libro», decía orgullosa la pequeña Esperanza, ahora con 2 años, sin entender completamente lo que eso significaba, pero sabiendo que era algo especial.
El libro se convirtió en un éxito local e inspiró a otras personas a crear proyectos similares en sus comunidades. Alejandro recibía cartas de todo el país de personas que habían leído su historia y decidido ayudar a familias en sus propias ciudades. A los 92 años, Alejandro comenzó a delegar más responsabilidades de la fundación a Valeria y Sofía, pero seguía visitando a las familias asistidas siempre que era posible. En una de esas visitas, conoció una situación que lo conmovió profundamente. Una bisabuela de 85 años había asumido la custodia de 2 bisnietos tras la pérdida de los padres en un accidente. «Doña Antonia», dijo Alejandro durante la conversación, «usted está haciendo algo heroico». «Señor Alejandro, a veces me siento muy vieja para esto. ¿Estaré haciendo lo correcto?», preguntó la señora. «Doña Antonia, yo comencé a cuidar niños a los 68 años. Hoy tengo 92 y aún cuido de mis bisnietos. La edad no importa cuando hay amor de por medio». La conversación reconfortó a doña Antonia y creó una amistad especial entre los 2 ancianos que habían encontrado propósito tardío en la vida cuidando de niños. Alejandro comenzó a visitarla regularmente y se volvieron compañeros, compartiendo experiencias y apoyándose mutuamente en los desafíos de criar niños en la edad avanzada. «Es bueno tener a alguien que entiende», comentó doña Antonia un día. «Así es», concordó Alejandro. «A veces pensamos que estamos solos en nuestras situaciones, pero siempre hay alguien pasando por algo similar». La amistad entre Alejandro y doña Antonia trajo una nueva dimensión a su vida. Por primera vez en muchos años, tuvo la compañía de alguien de su propia generación que compartía experiencias similares. Marcela observaba la amistad con alegría. «Papá, me da gusto verte con una amiga especial». «Doña Antonia es una mujer fuerte y sabia», respondió Alejandro. «Nos estamos ayudando uno al otro en esta etapa de la vida». Cuando Alejandro cumplió 93 años, la fiesta fue aún más grande que las anteriores. Además de la familia, estaban presentes cientos de personas que habían sido tocadas por su trabajo a lo largo de los años. Durante la celebración, Valeria anunció que estaba embarazada de su segundo hijo. «Abuelo, vas a tener un bisnieto más para amar». Alejandro se emocionó profundamente. A los 93 años, tendría un bisnieto más. Era una bendición que nunca habría imaginado posible. «¿Cómo te sientes sabiendo que tendrás 4 bisnietos?», preguntó Sofía. «Me siento el hombre más bendecido del mundo», respondió Alejandro. «Cada niño es una nueva oportunidad de amar y de transmitir valores importantes». El segundo hijo de Valeria nació, otra niña que recibió el nombre de Sofía en honor a la tía. Alejandro ahora tenía 3 bisnietos para amar, cada uno con su personalidad única. El pequeño Alejandro, ahora con 5 años, ya demostraba interés en ayudar a otras personas, claramente influenciado por el ejemplo del bisabuelo. Esperanza, con 4 años, adoraba dibujar como la tía Valeria, y la pequeña Sofía, aún bebé, era el consentido de toda la familia. Alejandro pasaba horas con los niños, enseñando valores, contando historias y transmitiendo su filosofía de vida basada en el amor y la generosidad. «Bisabuelo», preguntó el pequeño Alejandro un día, «¿por qué ayudas a tantas familias?». Alejandro se arrodilló a la altura del bisnieto y explicó con paciencia, «Porque cuando ayudamos a otras personas, nuestro corazón se alegra, y cuando nuestro corazón se alegra, podemos esparcir alegría por donde pasamos». «Yo también quiero ayudar a las personas cuando sea grande», declaró el niño. «Estoy seguro de que ayudarás a mucha gente, mi nietito», sonrió Alejandro. Conversaciones como esa confirmaron para Alejandro que había logrado transmitir sus valores a las nuevas generaciones. Sus bisnietos estaban creciendo con los mismos principios de bondad y generosidad que habían guiado su propia vida. A los 94 años, Alejandro aún estaba lúcido y activo, aunque con movilidad un poco reducida. La familia se organizó para garantizar que tuviera toda la asistencia necesaria, pero respetando su independencia. Una mañana, mientras tomaba café con doña Antonia, Alejandro comentó: «Antonia, ¿ya pensaste en cómo cambió nuestra vida después de que asumimos la responsabilidad por los niños?». «Pienso en eso todos los días», respondió ella.
Antes me sentía inútil, una vieja sin propósito. Ahora me despierto todos los días sabiendo que soy importante para alguien. Exactamente, coincidió Alejandro. Los niños nos dan un motivo para continuar, una razón para cuidarnos y permanecer fuertes. La conversación fue interrumpida por la llegada de los bisnietos de Alejandro, que venían a visitarlo como lo hacían todos los fines de semana. ¡Bisabuelo! ¡Bisabuelo!, gritaron los niños corriendo para abrazarlo. Alejandro abrió los brazos para recibir a los nietos, sintiendo el corazón llenarse de alegría como siempre pasaba cuando los niños llegaban. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia conmovedora y de dónde nos ves. ¿Crees que Alejandro tomó la decisión correcta al ayudar a las niñas aquella noche fría? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y sobre todo, suscribirte al canal para no perderte otras historias que pueden transformar tu día. Muchas gracias por tu compañía.